Bueno, buenos días. Agradeciendo la invitación a participar en la jornada de complicaciones en neurocirugía. La mañana de hoy traemos un poquito sobre las limitaciones y las complicaciones realizando cirugías espinales mínimamente invasivas por el abordaje transforaminal. Aclaramos que no tenemos conflicto de interés. Y lo que está sucediendo a nivel mundial es que en las últimas décadas las expectativas de vida de la población han aumentado significativamente. Solo en República Dominicana, desde la década de 1960 al 2020, la expectativa ha aumentado aproximadamente en 22-23 años para cada persona. Esto nos hace que cada vez operamos pacientes más ancianos y con mayores comorbilidades. La cirugía espinal cada día se está realizando con mucha más frecuencia y la tendencia mundial es hacer cirugías menos invasivas que disminuyan las estancias hospitalarias, los riesgos quirúrgicos y que mejoren la rehabilitación. Aquí entra el concepto de cirugía mínimamente invasiva, que es el MIS, lo cual propone un cambio del paradigma, donde cambiamos y nos mentalizamos en que menos es igual a más y pasamos entonces de abordajes que eran un poco más agresivos a abordajes por incisiones más pequeñas, mejores localizadas y que tienen los mismos resultados de la función neurológica que la cirugía abierta. Las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva están ampliamente descritas. Sabemos que reduce el dolor postoperatorio, mientras más cortamos, más duele. La rehabilitación es más rápida en estos pacientes. Reduce la pérdida sanguínea en el transquirúrgico, menos daños al tejido blando y al tejido cutáneo, menos cicatrices y menos infecciones. Una de estas técnicas es el mini TLIF, que es una fijación circunferencial, o sea, de 360 grados, por la cual podemos realizar descompresiones del canal y de los forámenes, disectomías, inserciones de caja para aumentar el espacio, inserciones de tornillos pediculares y barras correctoras, todo por incisiones menores a 4 centímetros. Las indicaciones para realizar este tipo de procedimientos son la enfermedad discal degenerativa, hernias de discos recurrentes, escoliosis degenerativa, siempre que sean de 1 o 2 niveles, las espondilolistesis de bajo grado, grado 1, grado 2, fracturas, estados posinfecciosos como luego de una discitis para atravesar el segmento se ha quedado inestable y en casos de estenosis foraminales. Aquí unos cuantos casos que ya he compartido anteriormente de pacientes que han tenido buenos resultados con estas técnicas. Masculino 45 años, lumbago mecánico L5S1, radiculopatía derecha, un lumbago con un EVA 8 de 10, una escala de discapacidad de Owen-Street de 40%, una espondilolisis que le ocasionó una espondilolistesis, como ven en la imagen que está a la izquierda. Y en este paciente hicimos un mini TLIF, una cirugía de mínima invasión. Y este es el paciente, 8 horas de postquirúrgico. Mire que todavía tiene las gasas, sus medias antiembólicas. Y luego de 3 meses de cirugía, siempre con su rehabilitación adecuada, pues tenemos un lumbago que mejoró significativamente, una radiculopatía que mejoró significativamente y una escala de incapacidad en 10%. Otro caso, femenina 57 años de edad, lumbago mecánico L4-L5, radiculopatía derecha L4, un Owen-Street del 50%, marcada inestabilidad L4-L5, cambios MODIC, hipertrofia facetaria derecha. En este caso hicimos una variante de la técnica que es unilateral. Aquí se observa, permíteme usar el láser, exacto. Aquí podemos observar un poco de la descompresión. Mire qué amplio quedó el foramen y la colocación del implante eritrosomático. Y aquí en el corte axial pues vemos esto, la colocación adecuada de los tornillos, la colocación central de la caja y una buena descompresión. La paciente postquirúrgico de 1 semana, deambulando, tiene limitación todavía al dolor, pero luego de 3 meses del postoperatorio, bueno, una mejoría significativa, EVA 2 de 10 en el lumbago, la radiculopatía prácticamente desapareció y el Owen-Street mejoró bastante y una incisión aproximadamente de 4 centímetros. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva para fusiones espinales de 1 o 2 niveles es el estado del arte actualmente en reconstrucciones para este tipo de enfermedades.
Pero, y aquí viene el tema de hoy, no todo es color de rosa, como diría la pantera, ¿no? Y estas cirugías también tienen complicaciones y tienen sus limitaciones, que es el tema que vamos a dialogar un poquito hoy. Las principales limitaciones de estas técnicas es en pacientes que tengan alto grado de listesis, un grado 3 o un grado 4. Es difícil reducirlas. La visualización es limitada y poder hacer una reducción con la barra, generalmente hay que hacer un puente a un tercer nivel, por lo cual realmente se complica bastante hacerla. Se pueden realizar, pero es una limitación. En mi caso particular, yo trato de listesis grado 3, grado 4, hacer cirugía abierta. Otra limitación son casos que requieran realizar osteotomías grandes. El espacio que nos queda para trabajar es limitado, por lo tanto hacer una osteotomía grande no es posible o es muy difícil. La obesidad y la osteoporosis pues pueden deformar la anatomía de la región y puede complicar la colocación de los implantes. La alteración de los puntos de referencia, o sea, pacientes que han tenido cicatrices previas, que han tenido cirugías previas, pues puede hacerse más difícil esta disección. Los pacientes que son vírgenes es mucho más fácil. Y cuando la profundidad del tejido hacia el arco posterior, es decir, desde la piel hacia el arco posterior, es más de 8 centímetros, tenemos dificultad, porque a veces tenemos que utilizar doble retracción, aparte de la que trae el sistema, una segunda para llegar entonces a visualizar la anatomía de la región. Dato importante. Este tipo de cirugías requieren imágenes de calidad. Si no contamos con imágenes de calidad intraoperatoria, pues vamos a tener complicaciones. Y vamos a hablar de las complicaciones. Las complicaciones las vamos a relatar en base a una revisión sistemática que hace el doctor Nadel Dadali en el grupo de la India. Ellos hicieron una revisión sistemática de estudios retrospectivos y prospectivos, donde fueron sometidos 6.699 pacientes a Minitilif y encontraron algunos estudios donde ellos no presentaron ninguna complicación, pero en 26 de los 31 estudios reportaron complicaciones que iban desde el 0 hasta el 33%. Yo voy a mezclar el relato que no hacen ellos con la experiencia que hemos tenido con mis complicaciones para que vayamos viendo un poco de qué se trata, ¿no? La complicación más frecuente, sin duda, fue la radiculitis, con un rango del 2,8 hasta el 57,1% de los pacientes pueden terminar con radiculitis luego de la cirugía. La segunda más frecuente es la malposición del implante, que va desde un 0,3 a un 12,7, y la durotomía incidental, que va desde un 0,3 a un 8,6. Otras más raras son la intrusión del injerto o la retropulsión de la caja, la subsidencia de la caja colocada, y la infección de la herida quirúrgica realmente es mucho, pero mucho menor que la cirugía abierta, porque las incisiones son mucho más pequeñas. En mi caso particular, yo siempre cuando voy a retirar el retractor coloco vancomicina en el trayecto, y realmente he notado que la posibilidad de infecciones ha disminuido circunstancialmente. Y entonces hablemos de la complicación más frecuente, ¿no? La radiculitis. La radiculitis es la inflamación de la raíz nerviosa por ser pinzada, comprimida o irritada. Esto al principio me daba mucho temor cuando comencé con los casos, porque de los 20 primeros, 10 o 12 salieron con radiculitis todos. Siempre me decían, tengo el shooting pain, el dolor quemante, me molesta un poco la pierna. Y dialogando con mis profesores y con otros expertos en el área, me di cuenta que el que estaba haciendo la cosa mal era yo. ¿Cuál es la perla? Y la traigo a ustedes. Bueno, la perla es que hay que preservar el pars interarticular, que es esta zona que ven acá, para proteger la raíz. Cuando yo hacía el fresado, yo quitaba el pars completo hasta que yo no veía la base del pedículo, yo no dejaba de drillear, y cuando hacía la retracción, pues comprimía la raíz superior.
y ahí era la causa principal de la radiculitis. Cuando cambié la técnica por sugerencia de los profesores, pues ya no drilaba la pars, sino que simplemente quitaba las facetas, trabajaba a este nivel, pues las radiculitis descendieron bastante, de forma muy significativa. Entonces, una perla para tomar en cuenta en esta complicación, que es la más frecuente. Pero, como va a ocurrir, lo que tenemos que saber es que el tratamiento es muy bueno, o sea, responde muy bien al tratamiento con analgésicos, con AINES, con esteroides. En algunas ocasiones tuvimos que utilizar neuromoduladores, pregabalina, gabapentina, y en otras incluso enviarlos a fisioterapia con TENS, pero la mayoría de los pacientes de 6 a 8 semanas pues habían mejorado el cuadro de la radiculitis de un 80 a un 90%. Este es otra de las complicaciones, que es la malposición del implante. La malposición del implante es algo delicado. Puede traer lesiones vasculares, lesiones de la cava, de la aorta, que son los vasos que van a estar aquí adelante. Si es un L5-S1, de los vasos ilíacos, tanto venosos como arteriales. Lesiones medulares, como el profesor Puello expuso, que son muy importantes y catastróficas. Lesiones de los nervios periféricos, que son los que salen por el agujero de conjunción. Fístulas de líquido cefalorraquídeo e inestabilidad de la construcción. Entonces miren acá, ese que está ahí, ese es de mi propia cosecha. Ese lo puse mal yo y mi equipo, haciendo curva de aprendizaje. Y cuando tuvimos en el transquirúrgico, pues la imagen se veía bien en el posterior anterior. Lo que pasa es que la imagen estaba movida. No tomamos en cuenta ese parámetro y cuando hacemos el control de tomografía al día siguiente, pues vemos esta imagen. El paciente sí tenía la radiculopatía. Yo asumí que era la radiculitis tradicional, que es lo que más común se presenta, pero no, era que habíamos metido la pata colocando el tornillo. Conversamos con el paciente, le explicamos que tenía un implante en mala posición y que la recomendación era recolocarlo. Él nos tuvo mucha confianza y accedió, y eso hicimos, recolocamos el implante. Y aquí miren el trayecto donde quedó la cicatriz del fallo, la evidencia del fallo está ahí. Pero aquí le traigo también una escala, que es la escala de Gainsborough-Robbins, que es lo que nosotros utilizamos para determinar qué tan bien colocados están estos implantes. Siempre que el implante se mantenga dentro de ambas corticales, está correctamente colocado, pero se acepta brechas de hasta menos de 2 milímetros. Por encima de 2 milímetros el implante debe de ser revisado y retirado, porque la posibilidad de complicaciones, aunque son bajas, de un 1 a un 3 pueden suceder. Aquí tenemos otro caso, una incorrecta medición de los implantes, y esta historia es muy amena. Esta fue la imagen que nosotros vimos en el transquirúrgico. El doctor Roney Díaz, que nos acompañó en ese caso, me dijo: están un poquito largos los implantes. Yo dije: no, hombre, están llegando a la cortical, dejémoslos ahí. Me gusta la construcción, se ve bien, eso está en la cortical. Perfecto. El paciente muy bien, al día siguiente, deambulando, ninguna complicación aparente. Mandamos a hacer los estudios protocolares, la posterior anterior muy bien, pero cuando vemos la lateral, el tip del tornillo largo atravesó la cortical. Esto puede traer lesiones vasculares. El paciente no sentía nada. De cualquier forma, dialogamos el caso, decidimos hacerle una tomografía para ver si había algún tipo de lesión. No había ningún tipo de lesión, pero en esta reconstrucción el imagenólogo pues nos mostró que no solo eran las puntas de los tornillos inferiores que estaban por fuera de la cortical, sino que los de arriba también estaban largos. Conversamos con el paciente, le explicamos, ya que el paciente no tenía ninguna sintomatología, al final pues con consentimiento de él decidimos observar y dar seguimiento, y luego nos alegramos de que a los 6 meses el paciente pues, mírenlo aquí, haciendo ejercicio, va muy bien, no se queja de dolor significativo, pero
los tornillos se fueron a las corticales. Y para que vean que no solo soy yo que coloco tornillos mal posicionados de vez en cuando, aquí está, bueno, una revisión sistemática publicada en el Journal of Minimal Invasive Spine Surgery, donde el grupo de Raut de la India presenta sus casos donde en 1.200 implantes pediculares, 60 de esos 1.200 estuvieron colocados inadecuadamente. Aquí ven perforaciones del canal raquídeo, perforaciones laterales al cuerpo, entraron el tornillo a través del foramen, bueno, un sinnúmero de cosas que pasan cuando se está haciendo la curva, pero solo brechas críticas del 1.5%, o sea, solo gains ven de 2 o 3, 18 implantes, por lo cuales solo 18 implantes tuvieron que ser recolocados en estos casos. Estos, señores, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo las personas que en neurocirugía nos dedicamos más al área de la columna, ¿no? Porque esto es causa de demandas médicas y en Estados Unidos ya está muy común demandas médicas por este tipo de cirugía. Entonces hay que hablar con el paciente claro, hay que explicar las cosas claramente y dejar todo documentado. Como dice el profesor Pedro Pablo, que nos recuerda siempre en la plaza, escríbanlo todo claramente. Entonces, ¿cuál es la forma más precisa de colocar los implantes? Lo sabemos desde el 2020. El CAS, o sea, que es la cirugía asistida por computación, es la técnica más precisa. Se utilizan tomógrafos intraoperatorios o fluoroscopios que puedan navegar, un sistema de neuronavegación y todos los equipos para hacer cirugía navegada. Esto está evidenciado que aumenta la precisión en la colocación del implante de 89, yo diría 95% en la mayoría de las revisiones. En esta revisión de Senaskis, ellos dicen que a un 100% de precisión. Yo creo que en medicina no hay nada que sea 100% preciso, pero es evidente que es mucho más preciso que la técnica fluoroscópica. Pero miren acá, con la mejor precisión del mundo, eso nos pasó en un caso, mientras estuvimos haciendo el entrenamiento en cirugía de mínima invasión, donde el navegador sencillamente no quiso funcionar. Entonces, Houston, tenemos un problema, abandonamos la ultra tecnología y volvimos a la vieja confiable, ¿no? A la que utilizamos frecuentemente, que es el fluoroscopio. Aquí le vamos a dar algunas perlas para utilizar la fluoroscopía en 2D y evitar complicaciones. Una de estas es: las vértebras objetivo de cirugía deben estar centradas en la imagen. Usted debe ver claramente las vértebras que va a intervenir. 2, tiene que haber unas líneas paralelas entre los platillos de las vértebras que se van a intervenir. Eso nos permite a nosotros saber que no están rotadas o que no están inclinadas, que fue lo que nos pasó a nosotros en el caso donde colocamos el tornillo en mala posición. Lo otro es evitar esto que ven acá, que es el paralelismo. ¿Ven cómo se ve doble el platillo? Arriba, abajo. Eso, a ese nivel no se puede intervenir si no se corrige eso. Debe de ser plano, porque la imagen entonces no es segura. Y crear una buena localización de la incisión. Miren acá cómo marcamos la incisión, siempre evidenciando la ubicación de los pedículos, que son el bull eyes o los ojitos de buey, y los dibujamos en la piel para tener una referencia anatómica visual de dónde están los pedículos siempre. O sea, tenemos una referencia fluoroscópica y una referencia anatómica visual. Durante el transquirúrgico, siempre es una perla utilizar el neuromonitoreo, sobre todo cuando se van a avanzar las agujas de Jamshidi, el cable de Kirchner, cuando se va a hacer el tarrajado o cuando se va a hacer la colocación de los implantes. Neuromonitoreo con electromiografía continua en todo momento. Y aquí está una complicación rara, pero que puede pasar. El cable de Kirchner se fracturó colocando el tornillo
no hubo remedio, dejarlo ahí. Y esta es una complicación que presentó el grupo de Fessler. Solamente un caso les sucedió a ellos esto. Es raro porque el Kirchner es flexible, pero en este caso se fracturó, se rompió. Y aquí tenemos también algunos casos donde la caja hace una retropulsión y comprime el espacio raquídeo, comprime el foramen. Esto se ve mucho por mala compresión. El dispositivo para hacer compresión en mínima invasión es al contrario. O sea, para tú comprimir tienes que distraer. Y realmente, si tú no colocas una caja, un implante de muy buena altura, pues el juego no funciona. Y se lo digo porque a mí me pasó un caso. Lo hicimos, entendí que había hecho buena compresión y la caja se movió un poco hacia atrás. Gracias a Dios no llegó al foramen, pasó las 4-8 semanas, hizo una fusión, pero la caja se movió, que no debió hacerlo. Entonces ahí es un fallo en el momento de la compresión. Sobre las durotomías incidentales, que es lo tercero más frecuente, sí les digo, mire, realizando cirugía de mínima invasión por retracción tubular, se cometen más durotomías que en cirugía abierta. Pero, para que vean el flashback, en cirugía abierta, pese a que en mínima invasión se cometen más durotomías, la posibilidad de que lleguen a una fístula de líquido cefalorraquídeo es mayor. La cirugía abierta presenta mayor cantidad de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Si ocurre, para evitar que ocurra, podemos tomar algunas perlas también, que es hacer una disección ósea unilateral, como vemos aquí, completa. Antes de resecar el ligamento amarillo, quite toda la lámina y toda la faceta. El ligamento amarillo es su amigo. El ligamento amarillo es lo que protege de que no lesiones la dura madre. Y lo segundo es cómo se hace el fresado. Miren aquí, el fresado debe de hacerse de inferior a superior, siguiendo la lámina, no over the top, porque a veces se nos va y perforamos a través del hueso. Las durotomías van a ocurrir, como ustedes ven, son lo tercero en frecuencia, pero cuando ocurren hay métodos que podemos utilizar para repararlas. El hidrogel de polietilenglicol, que es el Duracil, es muy utilizado, funciona bien. Los parches hemáticos de fibrina y parche de músculo con espongotán es lo que yo generalmente utilizo en la mayoría de los casos y hemos tenido una buena evolución. Existe un set para repararla, para reparar y suturar la dura por vía tubular, que es el set de Scanlan. Yo lo utilicé durante el entrenamiento y miren, yo no aprendí. Eso es difícil, eso es complejo, da brega. Yo no pude hacerlo. Lo que hago es que coloco, como los residentes que trabajan con nosotros en algunas ocasiones han visto, un parche hemático, una capita de músculo y sacamos el retractor y las fístulas son realmente bajas. Y cuando ocurren, otro viejo confiable que es colocar un drenaje lumbar externo y darle seguimiento. Realmente se corrigen con eso. Entonces, y oculté. Bueno, finalmente algunas reflexiones finales. Para prevenir las complicaciones en MIS, siempre hay que mantener el landmark, o sea, los puntos referenciales claros, tanto fluoroscópico como visual. Neuromonitoreo intraoperatorio siempre que utilicemos cable cata, raja, tornillos. No se pierdan durante la cirugía. Estas cirugías son estresantes porque nos sentimos como atrapados, como que no tenemos el espacio suficiente. Y cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, nos ponemos un poquito nerviosos, queremos avanzar. Como decía el doctor Giancarlo Hernández, primero calma, esa no es tu espalda. Y eso es bueno siempre que te lo recuerde el compañero neurocirujano que está contigo, el doctor Ismael Peralta, el doctor Ronnie Díaz, el doctor Víctor Pimentel, que nos ha ayudado en la mayoría de estos casos, que nos recuerden eso, que calma, vamos a volver a empezar al pasito y las cosas van a ir resultando mejor. La resección ósea unilateral, como les comenté,
para evitar las fístulas, preservar la pars para evitar la radiculopatía y midan por favor bien los implantes que van a colocar para que no se le vayan por delante de la cortical. Otras estrategias es capacitación del cirujano y del equipo. Para hacer estas técnicas hay que entrenarse. Y hay que entrenarse mucho. Y cada vez que aparece un workshop o que aparece un equipo nuevo, tienes que ir a entrenarte, a hacer el curso para que hagas curva y vayas cogiéndonos confianza y habilidad. La selección del paciente es indispensable. Estas técnicas no se pueden realizar en todo el mundo. Y hay que tener un correcto cuidado del equipo quirúrgico y de la configuración del quirófano para que sea fácil pues, utilizar el instrumental. Visualizar correctamente los accesos y los landmarks y estar preparado porque la fístula van a ocurrir, las durotomías van a ocurrir y hay que darle respuestas. En conclusión, la mayoría de las complicaciones en el mini TLIF son la radiculitis, la malposición del tornillo y la durotomía incidental, pero sin embargo, ¿verdad?, la cirugía mínimamente invasiva presenta tasas de complicación mucho más bajas que la cirugía abierta. Aquí como anécdota le traigo esta foto que encontré. Esta foto era cuando yo era R1 de neurocirugía, que me mandaron a rotar bajo la tutela del doctor Puello y de quien fue nuestro tutor directo, el doctor Ramírez, que le agradezco en el alma lo bien que nos trató. Y acá siempre agradeciendo a las personas que nos enseñaron, el doctor Flores, el doctor Sánchez, Hilario Contreras, los profesores Matar y el profesor Roger Halter y a todo el equipo de la Plaza de la Salud que compartimos los casos, los discutimos y que hacemos un buen trabajo en equipo. Muchísimas gracias.